Por el grupo de IU, ICV, UIH, la Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Garzón. Que ha presentado una enmienda con texto alternativo. Muchas gracias, señor presidente. Señor ministro, este proyecto de ley al que nosotros presentamos un texto alternativo es conocido en las afueras de esta Cámara, en el mundo periodístico, como la llamada Ley Adelson. Y es que parece que encaja perfectamente con las demandas de este empresario que pretende traer su proyecto, Eurovegas, un proyecto que encajaría absolutamente nada con nuestro ideal de proyecto de país, con nuestro ideal de modelo productivo. Sin embargo, a tenor de lo que parece y se ve en los medios de comunicación y lo que se puede derivar de estudiar en este proyecto de ley, sí encajaría con el modelo productivo que tiene el Partido Popular para este Gobierno. Es un absoluto despropósito, señor ministro, permitir a través de este proyecto de ley que cualquier ayuntamiento pueda conceder una bonificación del 95% en la aplicación del IBI a cualquier empresario, especialmente si es de esta naturaleza su proyecto, una naturaleza que, insistimos, no tiene nada que ver con lo que consideramos debería ser un país desarrollado. Es verdad que este proyecto, al margen de esa cuestión, tiene algunos ligeros avances porque es preferible tener determinada tributación a no tener ninguna, lo que no significa que sea lo que nosotros estamos de acuerdo. Consideramos que es muy poco, un 20% sobre los premios que aparecen reflejados en el texto, porque consideramos que cuando lo comparamos con lo que se acaba pagando en términos de IRPF de forma media por cualquier ciudadano, pues es absolutamente un despropósito. Por supuesto, el hecho de mantener una exención hasta los 2.500 euros pues significa que hay una pequeña ayuda a ese tipo de proyectos, como veníamos diciendo. En cualquier caso, al margen de estas apreciaciones, lo que también tenemos encima de la mesa es que el proyecto del Partido Popular, reflejado en este proyecto de ley, no parece compaginar muy bien en tanto lo que dice y cómo lo publicita con lo que después se deriva de la aplicación de este proyecto y el conjunto de medidas que está aplicando el Partido Popular y el Gobierno de este país. Por una razón muy obvia, es verdad que tenemos un problema de ingresos y nosotros, por fin, tenemos la fortuna de poder decir que nos alegramos de que el Gobierno ponga encima de la mesa la cuestión de ingresos. Más que nada porque en las últimas décadas, tanto los Gobiernos del Partido Popular, en los que usted, ministro, ya estaba también con funciones en el Gobierno, y también los Gobiernos del Partido Socialista habían dejado de lado la cuestión de los ingresos, favorecidos por una ola de ingresos extra o ingresos virtuales derivados de la burbuja inmobiliaria. Aquí todo el mundo se había quedado al margen de cómo mantener una estructura fiscal sensata. Sabemos que el Partido Popular bajó impuestos en su época, sabemos que el Partido Socialista hizo exactamente lo mismo con aquella famosa frase de que bajar impuestos era de izquierda. Hoy estamos pagando las consecuencias de esa actitud, porque cuando la burbuja inmobiliaria ha desaparecido nos hemos quedado sin esos ingresos que se preveían infinitos por parte de los diferentes gobiernos. Pero lo que tenemos que analizar es que si el paro es la preocupación fundamental, como no puede ser de otra forma para la ciudadanía española, tenemos que ver si este proyecto encaja en la lucha contra el desempleo, en la lucha contra esa tasa de paro de más del 25%. Y lo cierto es que tenemos que decir que no. Tenemos que decir que no porque estas subidas de impuestos son, en primer lugar, regresivas. Son injustas, regresivas y no tienen en cuenta que la única forma de crear empleo es a través de estímulos. Y dado que están en un corsé, que es el que impone la troika, es el que el Gobierno del Partido Popular está promoviendo, pues realmente que es un corsé que promueve la austeridad y los recortes, la única consecuencia de todas estas medidas es debilitar la demanda interna. Y estamos en un país que, como usted sabe, señor ministro, tenemos un 3% de empresas exportadoras únicamente, según los datos del ICES. Un 3% de las empresas en este país son exportadoras. Es decir, nuestro crecimiento y nuestra capacidad de crear empleo se deriva fundamentalmente de la demanda interna. Si hacemos políticas de austeridad, si hacemos recortes como lo que está imponiendo la troika y aceptando gustosamente el Partido Popular,
No, vamos a crear empleo. Y esto, que lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, desgraciadamente se puede comprobar atendiendo a los datos del Instituto Nacional de Estadística. Podría argumentarse, decía, que estamos intentando hacer unos impuestos regresivos, está intentando el Gobierno hacer impuestos regresivos para facilitar la industria de exportación, pero no tiene sentido cuando analizamos, como decía, que solo el 3% tiene una industria exportadora. Por el contrario, cuando uno va a las empresas y les pregunta cuáles son sus problemas, y eso es lo que hizo el Banco Central Europeo en su encuesta del año pasado, lo que se encuentra es que el 33% de las empresas españolas considera que su principal problema es encontrar clientes y el 20% el acceso a la financiación. Es decir, la mayor parte de las empresas españolas se quejan de la falta de demanda interna. Y actuar de forma regresiva en los impuestos, como se presenta en este proyecto de ley, la única consecuencia que va a tener es empobrecer más a la ciudadanía, empobrecer más a la demanda interna y, en última instancia, pues seguir manteniendo una dinámica absolutamente suicida. Nosotros estamos absolutamente en desacuerdo con este rumbo que consideramos suicida, alocado, económica y socialmente, porque no va a haber sociedad que aguante estos recortes, pero es que económicamente no tiene absolutamente ningún sentido. La desigualdad está creciendo, señor Montoro, y usted lo sabe, y el régimen fiscal debería servir para corregirla. Pero en la medida que se aprueban reformas regresivas como esta, lo único que hacen es incrementar esa regresividad, incrementar esa desigualdad. Y la desigualdad es, al final, una traducción, una explicación, una descripción de quién está pagando la crisis. Porque si aumenta la desigualdad significa que la mayor parte de la ciudadanía, los que están por debajo, son los que están pagando la crisis, mientras los que están por encima, esa minoría formada por los grandes bancos, las grandes empresas, las grandes fortunas, son los que se ven favorecidos por ella. De ahí que nosotros consideremos, en nuestra opinión, por supuesto, justamente, que esta política es una política de clase social, porque beneficia a los de arriba, porque a la vez que se aprueba este proyecto de ley para favorecer fundamentalmente a esa empresa y a los proyectos de esa naturaleza, proyectos basados en la mano de obra barata, proyectos que no tienen ningún sentido en el modelo productivo que defiende, por otra parte, por lo menos en palabras, el señor Guindos. Mientras esto se está produciendo, mientras esta desigualdad crece, el Gobierno podría haber utilizado la reforma fiscal para corregirla, para luchar contra la pobreza, contra la miseria, contra la desigualdad. Podría haberlo aprovechado y, sin embargo, lo que estamos viendo en el horizonte de este proyecto de ley es un proyecto de país con el que no podemos estar absolutamente de acuerdo. Es un proyecto de país regresivo, es un proyecto de país de camino al subdesarrollo, porque al final es un proyecto que lo que tiene pensado para nuestro modelo productivo es una industria débilmente exportadora, basada en bajos salarios, de contenido tecnológico bajo, como ha venido siendo en las últimas décadas, y que realmente pues eso conlleva un modelo de sociedad funcional con el que no podemos estar absolutamente de acuerdo. La verdad es que este proyecto, insistimos, tenía algunos avances porque nosotros siempre vamos a valorar cualquier paso adelante, aunque consideremos que haya que dar muchísimos más. Pero entendemos que se ha quedado de una forma muy insuficiente y de que lo único que va a servir va a ser para dar facilidades a este empresario que viene a instalar su negocio a nuestro país, pero no va a servir ni para crear empleo, ni para resolver los problemas de la ciudadanía, ni desde luego para generar esperanza con un nuevo proyecto de país que diera ilusión a toda la gente que se está quedando en el paro. Por lo tanto, nosotros hemos presentado un proyecto alternativo, un texto alternativo que entendemos que, sin ser tampoco la solución, porque hay que combatir el marco superior desde el que se imponen estas políticas, pero creemos que sería un avance mucho más importante que el que está planteando el Partido Popular con este proyecto de ley. Sin más, muchas gracias.